Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido el finde? Espero que les haya ido muy bien a todos. Un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos a continuar con Secretos del Tiempo del doctor Stephen Jones, como les habíamos dicho el otro día. En concreto, la parte 2 del capítulo que estábamos viendo, ahora no me acuerdo el número, que se titula La oveja perdida, es decir, encontrada. La oveja perdida, perdón, encontrada. Y bueno, también anunciarles para aquellos que no suelen llegar al final del vídeo, para que sepan lo que se pierden, pues vamos a estar viendo el capítulo quinto, del libro Sionismo Cristiano, hasta qué punto se puede engañar, también del doctor Stephen Jones y de John Tyler, sudafricano, con el que tenemos mucho contacto, perdón, el doctor Stephen Jones tiene mucho contacto. Y bueno, el capítulo 5 se titula El destino de Jerusalén. Algunos piensan que Jerusalén va a ser la capital del reino, la Jerusalén vieja, pero la capital del reino no va a ser la Jerusalén vieja, sino que va a ser la nueva Jerusalén. Esa es la capital del reino. Bueno, pues nada, simplemente comenzamos entonces con la oveja perdida encontrada. Y antes decirles que hoy es 22 de julio, lunes del 2024, y en España ahora son las 5:24, así de la tarde, no, y 22, 5:22 de la tarde, o las 17:22, como prefieran. Bueno, la casa de Israel realmente nunca se perdió del todo. Cuando los asirios los tomaron cautivos, se hicieron conocidos por otros nombres en los registros históricos de los asirios. Es decir, nunca se perdió del todo. Siempre hemos tenido un rastro por ahí para poderlo localizar. En el libro de Merrill Unger, la arqueología y el Antiguo Testamento, en la página 243 leemos: el contacto inicial entre Israel y Asiria evidentemente tuvo lugar durante los días de Omri. A partir de entonces Israel aparece en los registros cuneiformes como Bit Hunri, es decir, casa de Unri. Este apelativo oficial se aplicó a Samaria, la ciudad capital. Por otra parte, la designación de un rey israelita se convirtió en Mar Hunri, es decir, hijo, es decir, el sucesor real de Onri. La referencia de Tiglat-Pileser III a la tierra de Israel durante un siglo más tarde por su nombre oficial Bit Hunri evidencia la importancia de Onri como gobernante en la historia de Israel. La declaración de Anger es compatible con la opinión de prácticamente todos los historiadores de la historia antigua. La antigua casa de Israel era conocida en los registros asirios como Bit Hunri. La palabra Bit significa casa en el idioma asirio. En hebreo es Bet, es decir, B-E-T-H, como en Betlehem, que es Belén, casa del pan. Por lo tanto, vemos que la casa de Israel era conocida en la antigüedad por un nombre distinto de Israel. Debe su nombre al rey Omri, cuyo reinado se registra en Primero de Reyes 16 del 23 al 28. Él parece haber sido el primero que creó una especie de relaciones diplomáticas con el rey de Asiria, y de este modo la nación llegó a tener el nombre de Onri.
Por supuesto, el nombre de Onri en sí es como escribimos y pronunciamos en castellano moderno. En hebreo originalmente fue pronunciado Gomri con GH, Gomri, 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 y más tarde Humri. En realidad se pronuncia con un gutural sonido GH que aún se encuentra en el idioma alemán, pero no en castellano. Acerca de esto podemos citar una autoridad británica reconocida en la literatura y las costumbres asirio-babilónicas, que es Teófilo G. Pinch. Teófilo G. Pinch o Panches o Pinches, no sé cómo le pronunciará eso. En su libro El Antiguo Testamento a la luz de los registros históricos y leyendas de Asiria y Babilonia, tercera edición de 1908, leemos. Es de destacar que la forma asiria del nombre Yahuwah, es decir, Jehú, muestra que la alef no pronunciada al final en ese momento sonaba. En aquel momento sí sonaba, por lo que los hebreos le deben haber llamado Yahuwah, es decir, Jehúa, en vez de Jehú, Jehúa. Onri fue igualmente pronunciado de acuerdo con el sistema anterior, antes que la Gain se convirtiera en Ayin. La Gain con GH se convirtió en Ayin con Y. Hunri muestra que en este momento decían Gonri, Hunri o Unri con H, ¿no? Muestra que en ese momento decían Gonri con GH. Pinches o Panches estaba comentando sobre el obelisco negro de Salmansar en el que encontramos grabado el nombre de Jehú. Jehú, rey de Israel, perdón, esto lo he leído muy mal, decimos que en el obelisco negro de Salmansar en el que encontramos grabado el homenaje que Jehú, el rey de Israel, pagó a Asiria. Las inscripciones muestran a Jehú inclinándose ante el rey asirio y rindiéndole homenaje, junto con las palabras: este es Yahuwah, es decir, Jehú, el hijo de Hunri, es decir, Onri. En Guía para las Antigüedades Babilónicas y Asirias del Museo Británico, impreso en 1922 por los fideicomisarios, páginas 46 y 47, leemos lo siguiente sobre el obelisco negro de Salmanasar. El pago del tributo por Yahuwah, es decir, Jehú, el hijo de Hunri, es decir, Honri, quien llevó plata, oro, plomo y tazones, platos, vasos y otros utensilios de oro, se piensa que la denominación hijo de Omri era meramente para mostrar que Jehú era un israelita, porque el territorio israelita fue llamado Bit Hunri o casa de Hunri. Estos hechos históricos son quizás demasiado técnicos para la mayoría, pero son útiles para mostrar que Israel se llamaba originalmente la casa de Comri o Bit Cumri. La forma más común de este nombre se convirtió en Gimirri y Gamera, que habitaron en el territorio en el que los israelitas habían sido tomados como cautivos. En años posteriores, ya que las lenguas evolucionan, la GH, suavizándose, se convirtió en un sonido KH. Por lo tanto, los galeses hoy todavía usan su antiguo nombre Cunri, con KH, Cunri. Segundo de Reyes 17:6 da la ubicación de la tierra de los Gimirri, lo cual es consistente con los hallazgos de los historiadores. Dice así Segundo de Reyes 17:6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautiva a Asiria y los puso en Jalat, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Aquí es también donde Ezequiel los encontró cuando viajó con ellos para profetizarles acerca de su futuro. Ezequiel 1:1 dice que era uno de los cautivos junto al río Quebar. Este río es ahora conocido por el nombre Kabur. Ballinger nos dice en sus notas sobre Ezequiel 1:1 en la Companion Bible o Biblia compañera, que este río desemboca en el Éufrates a unos 45 kilómetros al norte de Babilonia. Ezequiel era un profeta misionero a las tribus de Israel en Asiria. Obviamente los israelitas
no se les habían perdido en su tiempo, a pesar de que él les profetizó unos 150 años después de su cautiverio. Una de las razones de que los modernos maestros de la Biblia hayan perdido la casa de Israel se debe a que insisten en que el nombre Gimirri proviene de Gomer y no de Gomri. De Gomer, ya saben, la esposa del profeta. En este caso, este Gomer, dicen, es uno de los descendientes de Jafet, Génesis 10:2. Este punto de vista se propagó hace años antes de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XIX. Era una especulación y no tenía ningún fundamento histórico. No existe un registro histórico que conecte a Gimirri con el Gomer de Génesis 10:2, pero, perdón, este Gomer de Génesis 10:2, yo me estaba confundiendo con la esposa del profeta. No sé si es Oseas, creo que Oseas, la prostituta. Pero con la excavación de la gran biblioteca de Nínive a principios del siglo XX, todas las especulaciones se desvanecieron. Todos los historiadores reconocen ahora que el nombre proviene de Gomri, que era el rey Omri de Israel, la Casa del Norte. Es decir, todos los historiadores están de acuerdo en que no es el Gomer de Génesis, sino el rey de Israel. Desde una perspectiva bíblica y profética, sin embargo, sí encontramos que es muy interesante que Oseas, eso es lo que yo comentaba, me adelanté parece ser y confundí, es muy interesante que a Oseas, entre paréntesis con H, Osea, le fue mandado por Dios casarse con una prostituta llamada Gomer para retratar el matrimonio de Dios con la casa de Israel. En el tipo profético, Oseas era un tipo de Cristo, mientras que Gomer representaba a Israel, la novia. Es increíble que en la profecía de Oseas Dios tuviera bien utilizar el nombre oficial asirio de Israel. Más tarde, cuando Dios se divorció de la casa de Israel, encontramos que Israel era conocida entre las naciones como Gonri o Bit-Kunri. Por otra parte, el rey de Israel, que estaba gobernando en el momento de la caída de Samaria, era el rey Oseas, entre paréntesis con H, Osea, con SH, Hoshea, o Josea. Ver Segundo de Reyes 17:6 citado anteriormente. Esto no es más que una ligera variación del nombre Oseas, Osea con H. Por lo tanto, vemos que Oseas, entre paréntesis Osea, con H, y Gomer eran tipos proféticos de Oseas, Osea y Gonri. No hay ninguna duda al respecto. Los Gonri, Gimirri, eran los israelitas en su cautividad asiria, no la gente de Gomer, hijo de Jafet. Los israelitas Gimirri son bien conocidos en la historia. Prácticamente todos los historiadores nos dicen que estas personas dominaron la región durante siglos, al sur de las montañas del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Un segundito, por favor. Vamos a ver si se entiende mejor leído así. Prácticamente todos los historiadores nos dicen que estas personas dominaron durante siglos la región al sur de las montañas del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, por la zona de Ucrania, el sur de Ucrania y toda esa zona. En lugar de ser absorbidos por las naciones, aumentaron en gran medida, como Dios les había prometido. A medida que su población creció, muchos de ellos comenzaron a moverse hacia el norte y el oeste a través de Asia Menor, la actual Turquía y Europa. Vemos que fueron al exilio, se asentaron en esa zona entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y de ahí empiezan a ir hacia el oeste, hacia Europa, y también hacia el este por Rusia, y de allí también pasan al Canadá, etcétera, etcétera. O sea que ahí los tenemos todavía localizados. Otros se fueron a Europa por la ruta del norte, como decía Rusia, a través del Cáucaso, a la península de Crimea. Por tanto, se les dio el nombre de raza blanca, de ahí viene la raza caucásica. Sus lápidas en Crimea muestran que no olvidaron pronto sus orígenes israelitas.
En el libro Academia Scientiarum Imperialis Memorias por A. E. Harkawi, en 1863, volumen 24, número 1, página 9, leemos de este epitafio en una de esas tumbas en Crimea. Bueno, como ven, en Crimea hay incluso un cementerio donde hay lápidas de los israelitas que hablan de su ascendencia, ¿no? Dice, por ejemplo, en este libro, y Yehuda ben Mose ha Nagolón, del país oriental, ben Yehuda ha Gibor, de la tribu de Neftalí, de la generación Eshilem, que se fue al exilio con los exiliados que fueron expulsados con Oseas, el rey de Israel, junto con las tribus de Simeón y Dan, y algunas de las generaciones de las otras tribus de Israel, que todos se llevaron al exilio por el enemigo Salmanasar de Xonrom y sus ciudades para Chalak, es decir, Baclac, y para Chabar, es decir, Chabul, y para Jara, es decir, Gerat, y para Gosán, es decir, Godna, las ciudades de las tribus exiliadas de Rubén, Gad y la media tribu de Manaset, que Pilneser llevó al exilio e instaló allí, y de allí se esparcieron asimismo sobre toda la tierra de Oriente en cuanto a Sinim, cuando regrese de vagar en la tierra de su exilio y de peregrinaciones en los lugares de residencia de los descendientes de sus generaciones en sus lugares de reposo de la tierra de Crim, es decir, de Crimea. En la página 130 del libro de Frederick Haberman, Trazando nuestros antepasados, cita otra inscripción en un antiguo cementerio israelita en Crimea que había sido descifrada por el profesor Schwolsen de Petrogrado. Dice lo siguiente: esta es la lápida de Buki, hijo de Isaac, o Isaac, el sacerdote. Puede ser su reposo en el Edén, en el momento de la salvación de Israel, en el año 702 de los años de nuestro exilio. Este epitafio deja claro que algunos habían llevado registros precisos de su exilio y que se consideraban israelitas de la dispersión. Estas personas no eran de la dispersión judía, que comenzó en el año 70 después de Cristo. Eran israelitas que se habían dispersado 8 siglos antes, muchos de los cuales vivían justo al norte del Mar Negro en Crimea, ya que muchos de sus hermanos israelitas estaban migrando al norte y al oeste en la propia Europa, que no hay que confundirlos con los judíos askenazís, que son de esa zona de Ucrania y que era una tribu que no son judíos de raza, ni israelitas tampoco, que se convirtieron al judaísmo, que son los judíos askenazíes, judíos, no israelitas. Además de las lápidas, hay una pequeña cantidad de literatura de estos cautivos de Israel. Por ejemplo, en los libros apócrifos hay un libro que se llama Tobías, el libro de Tobías. Es la historia de un hombre de la tribu de Neftalí en el cautiverio asirio. Ver Tobías 1 del 1 al 2. Si alguno ha leído el libro de Tobías, es aquel que está durmiendo debajo de un árbol y unas golondrinas pues le defecan en los ojos y se queda ciego. Leemos que Tobías murió en Ecbatana de Media a la edad de 117. Tobías 14, versículo 14. Estos israelitas de las llamadas tribus perdidas, entre comillas, eran descendientes de los que el libro apócrifo de Esdras menciona. Este libro apócrifo, segundo de Esdras 13, 40 al 45, dice: estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en el tiempo de Oseas, el rey, a quienes Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas y se las llevaron sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Pero tomaron este consejo entre sí, que iban a salir de la multitud de las naciones e irían a un país más lejano donde nunca la humanidad habitó, que podrían mantener sus estatutos que nunca mantuvieron en su propia tierra, y entraron en el Éufrates por los pasos estrechos del río, porque entonces el Altísimo dio señales a ellos y mantuvo quieta la inundación hasta que pasaron,
porque por medio de ese país había un gran camino por recorrer, es decir, de 1 año y medio, y la misma región se llama Arsaret. Y si ustedes ven los mapas antiguos, yo me recuerdo los vídeos que me mandó un hermano mexicano, no recuerdo ahora el nombre, que me perdone si me escucha, donde él relataba cómo se habían pasado por ahí, por esa zona de Arsaret, que era en el lado más oriental de Rusia, zona ya helada, y de ahí pues prácticamente cuando estaba casi todo eso congelado, pues se conoce que hubo un tiempo en que se podía cruzar, o no sé si cruzaran también en barcas, cruzaron hasta la zona de Alaska y de allí pues ¿eh? a la zona de Canadá, etcétera, todo esto, ¿no? Este pasaje sé que vemos que ahí entraron por una parte por allí y después ya cuando el descubrimiento de América entraron otra vez pues los ingleses que llegaron allí también con el Mayflower y después también pues primero con Colón y después pues ya fueron los ingleses y los franceses y demás, ¿no? Este pasaje viene del libro de Esdras, la forma griega del nombre Ezra. Se considera apócrifo ya que es dudoso que el mismo Esdras lo escribiera. Muchos creen que fue escrito más tarde por un escritor bajo el nombre de la pluma de Esdras. Tales prácticas o tácticas eran comunes en tiempos antiguos. Sin embargo, no importa quién lo escribiera, no pudo haber sido escrito antes del original de Esdras, que fue enviado a Jerusalén en el 458 a.C., bajo el edicto de Artajerjes de Persia. Incluso si el libro hubiera sido escrito por el Esdras original, muestra que los israelitas perdidos, entre comillas, todavía podrían estar ubicados de manera positiva al menos 3 siglos después de su deportación, todavía los tenían localizados. Después de todo, para cuando Esdras fue a Jerusalén en el 458 a.C., la ciudad de Samaria había estado en ruinas durante 263 años. Josefo registra una carta escrita por el rey griego de Esparta a Onías, sumo sacerdote de Judá, en el siglo II a.C., en el que afirma ser afín a Abraham. Se registra en Antigüedades de los Judíos, libro 12, capítulo 4 y versículo 10. Areo, rey de los lacedemonios, a Onías envía saludos. Nos hemos encontrado con cierto escrito mediante el cual se ha descubierto que tanto los judíos como los lacedemonios son de un mismo linaje y se derivan de la parentela de Abraham. No es más que justo, pues, que ustedes, que son nuestros hermanos, deban enviarnos sobre cualquiera de sus preocupaciones lo que les plazca. También vamos a hacer lo mismo y estimar sus preocupaciones como las nuestras, y vamos a mirar nuestras preocupaciones en común con las suyas. Demoteles, que lleva esta carta, traerá su respuesta de nuevo a nosotros. Esta carta es de 4 cuadrados y el sello es un águila con un dragón en sus garras. Recuerden esto de un águila con un dragón en sus garras. Onías no tuvo tiempo para responder antes de morir. La respuesta vino por Jonatán, el sumo sacerdote, y se registra en Antigüedades de los Judíos, libro 13, o 13, capítulo 5, versículo 8, de la siguiente manera. Esto dice Josefo: Jonatán, sumo sacerdote de la nación judía, y el senado y el cuerpo de las personas de los judíos, a los Efori, y el senado y pueblo de los lacedemonios. Envío saludo. Que estén bien, y tanto sus asuntos públicos como privados sean agradables a la mente. Es de acuerdo a nuestros deseos. También estamos bien. Cuando en otros tiempos una epístola fue traída a Onías, que era entonces nuestro sumo sacerdote, de Areo, quien en ese momento era su rey, por Demoteles, relativa a la tribu que había entre nosotros y vosotros, una copia de la cual está aquí subunida. Ambos con alegría recibimos la epístola y estábamos bien satisfechos con Demoteles y Areo, aunque no necesitábamos esa demostración
porque nos quedamos satisfechos al respecto por los escritos sagrados. Sin embargo, no pensamos ajustar primero para comenzar la reclamación de esta relación con usted, porque no debiéramos parecer demasiado prontos a tomar para nosotros mismos la gloria que ahora nos es dada por usted. Hace un largo tiempo desde que esta relación nuestra le ha sido renovada, y cuando en los días santos y festivos ofrecemos sacrificios a Dios, oramos a Él por su preservación y victoria, lo que respecta a nosotros, aunque hemos tenido muchas guerras que nos han rodeado todo el año a causa de la codicia de nuestros vecinos, pero no nos determinan a ser un problema, ya sea para usted o para otros que se relacionan con nosotros. Pero desde ahora hemos vencido a nuestros enemigos y tendremos ocasión de enviar a Numenius, hijo de Antíoco, y Antípatro, hijo de Jasón, que son a la vez hombres honorables que pertenecen a nuestro Senado. A los romanos les damos esta carta a ustedes también, para que puedan renovar la amistad que hay entre nosotros. Por lo tanto, hará bien en escribirnos y enviar un relato de lo que usted está en necesidad de nosotros, ya que estamos en todas las cosas dispuestos a actuar de acuerdo a sus deseos. Bien, se desprende de esta carta que el liderazgo de Judá en el siglo segundo antes de Cristo ya era consciente de que esta tribu griega de los lacedemonios o espartanos eran de la simiente de Abraham. No intentaron ponerse en contacto con ellos o reclamar la relación, pero oraban por ellos en los días de fiesta. Esta es tal vez una referencia a la fiesta de los tabernáculos, en la que se ofrecían 70 novillos en nombre de las 70 naciones del mundo, como nos dice Números 29 del 12 al 32. Sin embargo, es muy probable que continuaran ofreciendo sacrificios y oraran por sus hermanos de la casa dispersa de Israel. No se nos dice que los escritos sagrados que el Senado de Judea había leído les dijeran que los espartanos eran parentela. Sin embargo, se nos da una pista muy reveladora en el sello oficial de la carta de Areo. Era el sello de la tribu de Dan. Génesis 49:17 dice que será Dan serpiente junto al camino, y el sello que les mandaban era, pues eso, un águila llevando en sus garras un dragón, es decir, una serpiente, ¿no? Y será Dan serpiente junto al camino, y por lo tanto su estandarte, la bandera de Dan, en el desierto, era un águila con una serpiente dragón en sus garras. Esto se hace evidente también en la visión de Ezequiel, cuando vio el trono de Dios rodeado de 4 caras, que se reflejaron en las 4 tribus principales de Israel cuando rodeaban el trono de Dios, es decir, el tabernáculo en el desierto. Ezequiel 1:10 dice que estas 4 eran como sigue. 1. Al sur Rubén en la imagen como el rostro de un hombre. 2. Al este Judá en la imagen como la cara de un león. 3. Al oeste José en la imagen como el rostro de un buey. Y 4. Al norte Dan en la imagen como la cara de un águila. Estas normas tribales del campamento de Israel en el desierto bajo Moisés estaban destinadas a representar los 4 seres vivientes alrededor del trono de Apocalipsis 4:7. Si bien este es un estudio fascinante en sí mismo, nuestro propósito aquí es solo mostrar que la norma o el sello de la tribu de Dan era, en la norma el estandarte sería, y el sello de la tribu de Dan era el águila volando, Apocalipsis 4:7, llevándose la serpiente junto al camino, como dice la profecía de Génesis 49:17. Por eso, el sello de la carta de Areo identificó a esas personas como hijos de Dan. Se habían trasladado muy probablemente a la península griega muy temprano en su historia, pues encontramos que el territorio asignado a la tribu de Dan en los días de Josué estaba en medio del territorio filisteo. Esta área no fue conquistada por completo hasta el tiempo de David. Jueces 18:1 nos dice que los hijos de Dan tuvieron que ir al norte de Canaán para encontrar lugares en los que pudieran instalarse. A medida que aumentaron en población, es probable que hayan colonizado otras partes del mundo. En la época de la guerra de Troya, las tribus dominantes y los héroes de esa epopeya fueron los Danai,
y los danaos. La guerra de Troya tuvo pueblos que llevaban parte del nombre de su padre, Danai y Danaos. La guerra de Troya tuvo lugar pocos siglos después de que Josué guió a Israel a Canaán. Por lo tanto, la tribu de Dan tuvo mucho tiempo para colonizar diversas zonas de Grecia y Asia Menor. El grueso de las tribus perdidas, entre comillas, de Israel se sabía que existían incluso después de la época de los apóstoles del Nuevo Testamento. Josefo escribió sobre las tribus de Israel en sus días. En Antigüedades de los Judíos, libro undécimo, libro undécimo, capítulo quinto y versículo 2 escribe: por lo cual no hay más que dos tribus de Asia y Europa con sujeción a los romanos, mientras que las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora, y son una inmensa multitud y no pueden ser estimadas por los números. Ahí está Josefo hablándonos de la localización de las 10 tribus. No solo Josefo afirma la existencia continua de Israel en el siglo I después de Cristo, sino que también nos dice que Dios les había multiplicado en gran manera, como Oseas había profetizado en Oseas 1:10. Esto no suena como si Israel se habría perdido en su tiempo de cautiverio, ni se nos dice que había sido absorbida por otras naciones. Él nos dice que aquellos israelitas se habían convertido en una inmensa multitud y estaban muy identificados en el primer siglo después de Cristo. Puede ser fácil perder unas pocas personas entre las naciones, pero no es posible perder una inmensa multitud. Eran evidentemente por ese tiempo un pueblo dominante en la región más allá del Éufrates, entre el mar Caspio y el mar Negro, y ya se habían extendido por toda Asia Menor. Si Josefo sabía dónde estaban ubicados los israelitas, entonces es muy poco probable que los escritores del Nuevo Testamento fueran ignorantes de su ubicación. Cuando estudiamos los escritos de Pedro y de Santiago, vemos rápidamente que sentían un llamado especial para evangelizar a los israelitas de la dispersión, que estaban dispersos por ahí, ¿no? Santiago escribió su epístola a las 12 tribus que están en la dispersión, Santiago 1:1, la Biblia enfatizada de Rotterdam. Encontramos la misma terminología en Primera de Pedro 1:1 y de nuevo citamos de la Biblia enfatizada de Rotterdam, que dice así: dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los peregrinos escogidos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Así, cuando Pedro se refiere a estas personas como una nación elegida, un sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, Primera de Pedro 2, del 9 al 12, no estaba usando terminología espiritualizada, estaba literalmente refiriéndose a los israelitas de la dispersión y recordándoles su llamado original al pie del monte Sinaí en Éxodo 19, del 5 al 6. Estaba, en efecto, apelando a ellos sobre la base de su patrimonio conocido, anunciándoles las buenas nuevas de que Jesucristo los había redimido de los pecados que provocaron su dispersión 800 años antes. Estas personas que durante 800 años habían sido no mi pueblo, como dice Oseas 1:9, lo ami, ¿no? Y no habían tenido ninguna misericordia, Oseas 1:6, ahora iban a ser reinstalados como el pueblo de Dios y a alcanzar misericordia, Oseas 2:23, Primera de Pedro 2:10. Todo esto, dice Pedro, fue posible gracias a la obra de Jesús en la cruz. En su primera aparición, Jesús vino de la línea de Judá para garantizar, primera aparición o primera venida, como quieran, de la línea de Judá, para garantizar sus derechos al trono para gobernar sobre la casa de Israel. Su segunda aparición asegurará su derecho de primogenitura, que había sido dado a José, la tribu gobernante de la dispersa y perdida, entre comillas, casa de Israel. La obra de reunir el derecho de primogenitura con Jesús, el Rey, comenzó en los días de los apóstoles, ya que propagaron el Evangelio a aquellas
ovejas perdidas. Lo que perdieron es el nombre, pero ellos nunca fueron perdidos. Por eso le llamaban que si Bicunri, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Al hacer esto, por supuesto, el Evangelio también fue a todo el mundo, pero Pedro y Santiago dejaron claro que estaban preocupados por sus hermanos de la diáspora que tenían el derecho de nacimiento. Ahora a estas alturas, pues Cristo ya había muerto y por lo tanto se podía volver a casar. Antes no, ellos no se podían volver a casar con Dios porque habían sido divorciados, pero muerto el esposo uno se puede volver a casar. Entonces, cuando murió Jesús y resucitó, ya era una nueva persona y por lo tanto tenía una nueva persona, una nueva identidad, por lo tanto pudo casarse otra vez con esas tribus dispersas y ahí vino pues toda esa inmensidad que se convirtió al cristianismo y hizo de Europa pues el continente cristiano por excelencia. Qué tiempo, ¿verdad? Que no diría hoy, ¿no? Y los que se habían convertido pues en cristianos y que exportaron el evangelio al resto del mundo, como estaba profetizado también. Bien, la obra de reunir el derecho de primogenitura con Jesús, el Rey, comenzó en los días de los apóstoles, ya que propagaron el Evangelio a aquellas ovejas perdidas. Al hacer esto, por supuesto, el Evangelio también fue a todo el mundo, pero Pedro y Santiago dejaron claro que estaban preocupados por sus hermanos de la diáspora o dispersión que tenían el derecho de nacimiento, tenían el derecho al nombre de Israel y que de alguna manera, pues, ellos, pues siendo descendientes, siendo israelitas, sin embargo, dejaron de llamarse Israel, ¿no? El nombre de la primogenitura. Mientras que los historiadores a lo largo de la historia e incluso los apóstoles en el Nuevo Testamento han continuado escribiendo acerca de los israelitas, es increíble que los modernos maestros de la Biblia parezcan ignorar los hechos por completo. Su celo por dar el derecho de primogenitura a los judíos de hoy les ciega a todo el flujo de la profecía y en su manifestación exterior entre las naciones modernas. El único hecho de esto es el único hecho de esto que tiene sentido es que Dios quería que Israel se perdiera y fuera dada por muerta, como pensó Jacob en el patrón profético original de su hijo primogénito José, que se había perdido para siempre, pero se acerca el día en que José será encontrado a la cabeza de las naciones, como dice Génesis 45:26. José fue hallado siendo la cabeza de Egipto, el imperio number one en aquel entonces, dominante, y ahora pues Estados Unidos y Canadá, que es donde que han estado al frente, digamos, Efraín y Manasés al frente de la cabeza de las naciones. Vamos a repetir este párrafo porque es importante. Mientras que los historiadores a lo largo de la historia e incluso los apóstoles en el Nuevo Testamento han continuado escribiendo acerca de los israelitas, es increíble que los modernos maestros de la Biblia parezcan ignorar los hechos por completo. Y aquí está la causa de esto. Su celo para dar el derecho de primogenitura a los judíos de hoy, celo pero no conforme a ciencia, ¿verdad? Les ciega a todo el flujo de la profecía en su manifestación exterior entre las naciones modernas. ¿Cómo se manifiesta esa profecía en las naciones modernas? El único hecho de esto que tiene sentido es que Dios quería que Israel se perdiera y fuera dada por muerta, como pensó Jacob en el patrón profético original que su hijo, vamos a poner esto, Jacob, en el patrón profético original, entre comas, que su hijo primogénito José se había perdido para siempre, pero se acerca el día en que José será encontrado a la cabeza de las naciones, Génesis 45:26. Rastrear a los israelitas ya no es un problema histórico. Bueno, Estados Unidos y Canadá y Europa, que estaba a la cabeza de las naciones, José. Los arqueólogos del siglo pasado han descubierto todas las pruebas necesarias para vincular a los israelitas perdidos con los países del Cáucaso. Repetimos esto, ya está probado por los arqueólogos. Los arqueólogos del siglo pasado han descubierto todas las pruebas necesarias para vincular a los israelitas perdidos con los países del Cáucaso. Como ya hemos demostrado,
Los monumentos antiguos se refieren a ellos como Bet Cumri o Casa de Onri. Estos Hunri o Gimirri fueron llamados por otros hombres por varios historiadores antiguos. Por eso cuando hacen los análisis de ADN dicen varón caucásico, ¿verdad? De viene toda Europa, todo Estados Unidos, varón caucásico. Israelitas. Bueno, la roca Behistún, es decir, el lugar de enterramiento de Darío I, rey de Persia, es una de las más importantes de esas inscripciones. En ella se enumeran 23 naciones o tribus que gobernaron en su reino. La inscripción está escrita en 3 idiomas en la pared de un acantilado de roca de 1700 metros. Esto nos permite ver cómo los israelitas fueron llamados en 3 idiomas: persa, susiano y babilónico, mientras la traducción de la L.W. King y R.C. Thompson de las inscripciones de Darío el Grande en Behistún, en la lengua persa, vemos que Darío gobernaba Escitia. En la lengua de Babilonia se llama Matu Gimirri o tierra de los Gimirri, es decir, los cimerios. Si nos fijamos en el historiador griego Herodoto, quien fue contemporáneo de Darío, nos encontramos con que los llama por el término griego Sakae. Así, en una nota al pie del libro cuarto de Herodoto, ensayo 1, nota 1, leemos los Sakae. El nombre étnico de Gimirri se produce por primera vez en los registros cuneiformes en el momento de Darío Hispastes como el equivalente semita del norte. Perdón, esto tenía que estar adentrado. Un segundito. Vamos a ver. Así. El nombre étnico de Gimirri se produce por primera vez en los registros cuneiformes en el momento de Darío Hispastes como el equivalente semita del nombre Arian Saka o Sakae. Arian Saka o Sakae. Por lo tanto, nos encontramos con que el Gimiri o Gimirri, Gimiri o Gimirri son las mismas personas que los Saka. Los historiadores también usan el nombre griego Kimmeroi o Cimerio como el equivalente de Gimirri. Estos son los celtas. Aquí tenemos a los celtas ya ubicados. Israelitas, celtas, israelitas. Por la misma razón, si leemos los relatos de los historiadores romanos que escribieron en latín, nos encontraremos con la ortografía latinizada. En América, los saca o sacae son llamados sajones. Tenemos celtas y sajones. Pero no importa cómo estén escritos o pronunciados por los nombres en las diversas lenguas antiguas, los historiadores han sido capaces de identificar a esas personas como provenientes de los mismos israelitas que fueron llevados a Asiria. Esos israelitas emigraron hacia Europa bajo diferentes nombres y se multiplicaron en gran medida para que pudieran cumplir con la promesa a Abraham, según la palabra de Oseas y los otros profetas. Este párrafo ahora, atentos, estos que vienen, que son importantes, negrita, y muchos de ellos los he subrayado también para darles doble énfasis. Estos israelitas se dividieron en varios grupos tribales en sus migraciones por diferentes rutas a través de los siglos. Sin embargo, debido a que todos fueron originalmente las mismas personas, los historiadores llegaron a asentarlos sobre el término raza caucásica, porque muchos de ellos emigraron al norte a través de las montañas del Cáucaso que se encuentran entre el mar Caspio y el Mar Negro, ya que se establecieron en las naciones de Europa. Europa son las tribus israelitas. Desde ahí muchos se propagaron en el Nuevo Mundo, lo de nuevo entre comillas, y en las tierras de todo el mundo. El hecho de que estas personas son descendientes de las tribus de la casa de Israel explica por qué el cristianismo se arraigó en Occidente más que en otras tierras. Por las palabras proféticas decían que el Señor, donde dijo que no era mi pueblo, les iba a decir pueblo mío, y yo digo que no era
que no eran consolados iban a recibir consolación. Y ahí es porque Jesús, resucitado, pues ya podía casarse otra vez con esas tribus perdidas. Fue en el plan general de Dios que el Evangelio debía ir a ellos en primer lugar, como Oseas 1:10 había profetizado. Dios quería que la casa de Israel fuera la fuente principal de los movimientos misioneros mundiales para llevar el Evangelio al resto del mundo, y eso es lo que ha ocurrido. Europa y Estados Unidos son los que han llevado el Evangelio al resto del mundo. Eso es precisamente lo que ha ocurrido. Esta, entonces, es la razón de que Dios escogiera América y Gran Bretaña para recrear el tiempo de la angustia para Jacob en 1776 y 1986-96. Dios estaba cumpliendo su palabra en un nivel físico, de modo que pudiéramos saber lo que está haciendo en el nivel espiritual para dar a luz al hijo varón. En la gran parábola de las naciones vemos que las naciones europeas representan a los hijos de Jacob. Repetimos, las naciones europeas representan a los hijos de Jacob. Gran Bretaña está a la cabeza de esas naciones geográficamente, representa a Jacob mismo. De hecho, su bandera se llama la Unión Jack, y Jack es una forma abreviada de Jacob. América fue poblada en gran parte por la persecución religiosa a los hijos de Jacob en Europa, y por la expulsión también asimismo de los judíos de España, que muchos prefirieron emigrar a América, ¿verdad? Y pasaron también con los tiempos de la colonización. Gran Bretaña está a la cabeza de esas naciones, geográficamente representa a Jacob mismo. De hecho, su bandera se llama la Unión Jack. Jack es una forma abreviada de Jacob. América fue poblada en gran parte por la persecución religiosa a los hijos de Jacob en Europa. ¿De acuerdo? Fue poblada por parte por la persecución religiosa a los hijos de Jacob en Europa. De un lado salen de Inglaterra y por otro lado salen de España también a colonizar allí, ¿verdad? Primero de España, después ya cuando España dio la voz, pues entonces ya fueron los ingleses detrás y después los franceses. José fue vendido, entre comillas, para el desierto y fue separado de sus hermanos, entre comillas, porque eso es lo que dice la palabra, para el desierto y fue separado de sus hermanos, Génesis 49:26, durante 210 años. 21, ya saben, el número 21 multiplicado por 10, 210. La tierra de José, 21 años, son los dos periodos de tribulación de Jacob, que hacen los 42 años de tribulación. La tierra de José en sí, en esta parábola, se convirtió en dos naciones, Canadá y Estados Unidos, así como los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Repito, la tierra de José en sí, en esta parábola, se convirtió en dos naciones, Canadá y Estados Unidos, así como los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Durante este tiempo de separación entre José y sus hermanos, los hemos encontrado en prominencia entre las naciones, así como José fue elevado a la regencia en Egipto, durante su tiempo de estar, entre comillas, perdido y separado. De hecho, José pasó 12 años en poder de Potifar y en el calabozo antes de ser elevado al poder a la edad de 30. Así también, en la escala nacional nos encontramos con que los Estados Unidos y Canadá comenzaron a llegar a una posición de potencia mundial después de 12 por 10 años. 120 años, de 1776 a 1986, a una edad de alrededor de 300 años. El primer asentamiento británico en América llegó en la centuria de 1500 y descubrimiento de América, y 300 años más tarde nos lleva a la centuria de 1800. En el arco internacional de paz que está en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en Vancouver, Columbia Británica, hay dos inscripciones en el arco de paso de un país a otro. Una dice los hijos de una madre común, la otra dice los hermanos viven juntos en armonía. ¿No alude eso a los dos hijos de José, ambos nacidos de Asenat, la hija del sacerdote de On en Egipto, ¿verdad? Génesis 41-45. América comenzó
con 13 estados y ahora ha crecido a 50, el número del jubileo. Empezamos con el mismo número de tribus como la casa original de Israel, que era Jacob tuvo 12 hijos, pero los hijos de José se convirtieron en 2 tribus, Efraín y Manasés. Esto hizo un total de 13 tribus. Sin embargo, solo había 12 tribus propietarias de tierra, ya que Leví no recibió herencia en la tierra. Todas las naciones de Israel de todo el mundo llevan las marcas de Israel en sus símbolos nacionales. De esa manera, Estados Unidos no es único. Algunos países parecen llevar las marcas de tribus específicas en Israel. Otros autores han realizado estudios al respecto, pero este tipo de material que está más allá de esta pero este tipo de material está más allá del alcance de este libro. Bien, nos vamos a quedar aquí hoy para no extendernos mucho. La próxima vez que tocamos este libro será la parte tercera, un capítulo muy largo que lo vamos a dividir en 3 partes. Esperemos judaísmo o cristianismo. Judaísmo o cristianismo. Vamos a ver de qué se trata el asunto, ¿no? Bueno, y como también les dije antes, pues el próximo día, que el próximo vídeo que grabemos, vamos a estar viendo ese otro que habíamos dicho, del sionismo cristiano, hasta qué punto se puede engañar, también del doctor Stephen Jones, que se titula El destino de Jerusalén. Muy interesante. ¿Cuál será el destino de Jerusalén? Sobre todo de la Jerusalén vieja, que está destinada a la destrucción. Vamos a ver eso. Bien, queridos amigos hermanos, hasta aquí hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Los bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y como siempre les digo, hasta el próximo día, que será mañana o pasado mañana. Pásenlo bien.